mundo en constante cambio, que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Es la 1:36 p.m. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticias Monumental, que busca varias cosas. Busca análisis, busca debate, busca profundidad, pero también busca que aprendamos nosotros y ustedes sobre los fenómenos de los que son noticia en Costa Rica y el mundo. Recuerde que nos puede escuchar en cualquier parte del territorio nacional en 93.5, que nos puede escuchar en vivo en cualquier parte del mundo, www.monumental.co.cr, y que nos puede observar esta noche a las 10 de la noche a través de Canal 2. Y que puede seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en @monumentalcr en Twitter, en Noticias Monumental en Facebook. Hoy adelantamos media hora el inicio del programa porque a las 3 vamos con la transmisión del partido entre Costa Rica y Martinica en femenino para clasificación al Mundial de Canadá, al Mundial Mayor. Y en la noche a las 8 iremos con el partido entre la Liga y el Cruz Azul. Así es que hoy adelantamos Matices, que irá desde esta hora hasta las 2:50 para entregarle el pase a nuestros compañeros de Deportes Monumental. Está conmigo nuestra productora Isel Martínez. Isel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall, y buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través de 93.5 y en horas de la noche a través de Canal 2, la imagen de la radio. Hoy, un día también que ha sido cargado de muchas noticias, con el marco del Consejo de Gobierno y también la pérdida del asiento de Costa Rica en la Cumbre de Derechos Humanos. Así es una dura noticia diplomática hoy. Costa Rica intentó reelegirse en el Consejo de Derechos Humanos, nos ganó El Salvador, nos ganó Paraguay y nos ganó Bolivia. Estos son los tres países que nos ganaron en votos. Costa Rica tuvo 120 votos. Sí. El canciller Manuel González ha explicado el día de hoy que según su criterio, cosa que ha sido muy polémica desde que lo esgrimió, se presentó el año pasado muy tarde la candidatura a la reelección en el Consejo de Derechos Humanos, pero bueno, es un duro golpe diplomático en la ONU. Ha levantado también cierta polémica que Costa Rica la semana pasada votó por Venezuela para integrar el Consejo de Seguridad como miembro no permanente de la ONU. Venezuela también pidió, en palabras del presidente Nicolás Maduro a través de la prensa, que Costa Rica, como presidente pro tempore del CELAC, convocar al CELAC para hablar sobre el ébola. El canciller dijo hoy que no ha recibido ninguna notificación oficial, ni ninguna solicitud de Venezuela ni de ningún país, pero que el CELAC lo que podría hacer sobre el ébola es una decisión política, que no tiene nada que ver con la práctica. El presidente Luis Guillermo Solís se refirió hoy a muchas cosas en Consejo de Gobierno. Una de esas cosas fue lo de Sintrahap. Lo de Habdeba, sí, la Sintrahap amenaza con una huelga. En el caso de APM Terminals, el presidente intentó bajarle el tono conflictivo a este tema, y bueno, eso es lo que pasa en Costa Rica a esta hora. Y en el mundo hay una buena noticia sobre el ébola. Teresa Romero, que es la auxiliar de enfermería en España, oficialmente ha sobrevivido al ébola. Y es muy importante porque eso significa que le lograron sostener la sintomatología que genera el ébola. El ébola por sí no mata, sino que afecta a los órganos del cuerpo. Entonces los médicos lo que hacen es que sostienen el hígado, sostienen los pulmones, los riñones. Teresa Romero es fumadora y eso ha generado algún conflicto. Pero bueno, Teresa ha sobrevivido dichosamente. En este caso lo que hacen los médicos es atacar directamente a los síntomas. Recordemos que lo que pasa con el ébola es que da un shock hipovolémico, que es que se empieza a bajar el nivel de sangre en el cuerpo y que ahí empieza a colapsar los órganos, que es más o menos lo que nos han explicado los médicos que incluso hemos invitado en este programa. Sí, que de hecho, bueno, y además tiene dos consecuencias buenas, que sobreviva, además de que sobreviva, por supuesto, Teresa Romero. Pero una es que demuestra la efectividad del tratamiento para sostenerla, pero además que ella ha generado anticuerpos, y una persona que tuvo ébola ya no volverá a tener ébola. Sí, únicamente ya desarrolla anticuerpos y la enfermedad no le va a volver a atacar. Y eso le permite a Teresa, que es auxiliar de enfermería en el futuro, ayudar a enfermos con ébola sin el riesgo de ella contagiarse o contagiar a alguien
con este mal. Hay 15 personas aisladas de las que tuvieron contacto con Teresa, pero están aisladas en el periodo de 21 días, desde que ella quedó internada hasta que se cumplan 21 días, porque ese es el periodo de incubación. Si no ha pasado nada en 21 días, significa que no infectó a ninguna persona, mientras Estados Unidos ha anunciado hoy que restringe los viajes de 5 países que tienen. Es una medida muy extrema, tomando en cuenta que es un país con tan alta capacidad operativa como es Estados Unidos, que incluso ya los países del Caribe lo habían hecho anteriormente. Era una señal de los países del Caribe de que ellos no estaban listos para enfrentar una posible propagación del virus dentro de los países. Claro, y aquí en Costa Rica sigue la polémica porque los doctores del Hospital de Alajuela se quejan de que nadie les ha enseñado nada. Ayer fueron a darle una capacitación de cómo ponerse los trajes y los doctores están bravos porque se les dieron la capacitación teórica, pero digamos nadie les cuenta ya en la práctica cómo ponerse o quitarse los trajes, que es el punto sustancial de conflicto. Pero además ellos están reclamándole al Ministerio de Salud que le explique técnicamente por qué escogieron el Hospital de Alajuela, más allá de que sea el que quede más cerca del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Un tema que se las trae. Hoy de fondo, aquí en Matices, vamos a hablar sobre el sínodo de obispos en la Iglesia Católica para hablar de la familia. Se ha informado mucho. Se ha informado bien y se ha informado mal. Así es que hoy intentaremos nosotros hacer un programa en el que aprendemos mucho nosotros y esperamos que ustedes también aprendan sobre qué pasó en ese sínodo, desde lo más básico, como que es un sínodo, vamos a tocar el tema. Entonces vamos al boceto, que es un pequeño reportaje de por qué vamos a hablar hoy de este tema, y volvemos para presentarle a nuestro invitado de esta tarde. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. 1:42 de la tarde, la Iglesia Católica aparece constantemente en la esfera pública. Una de las actividades que ha captado la atención del mundo es el Sínodo de Familia que se ha desarrollado en los últimos días en el Vaticano. Bueno, y cabe destacar que el Sínodo es una reunión con obispos de diversas regiones del mundo en la que también participa el Sumo Pontífice, en este caso el Papa Francisco. Durante la asamblea anterior, uno de los temas principales fueron los desafíos de la familia actual. Asimismo, el Papa lanzó un mensaje hacia los líderes de la Iglesia Católica en el que señaló que los homosexuales tienen dones y atributos que ofrecer al pueblo de Dios. El pontífice habló sobre la importancia de que líderes de la Iglesia muestren entendimiento frente a las uniones extramatrimoniales y moderen el discurso frente a las uniones homosexuales. Bueno, y tiene un montón de novedades este sínodo, no solo en el tema de fondo, sino en la forma. Ya lo vamos a ver. Cabe destacar que los obispos dejaron claro que no habrá cambios en las enseñanzas básicas del catolicismo sobre la permanencia del lazo matrimonial e insistieron en que un matrimonio válido solo puede ser entre un hombre y una mujer. Bueno, pues hoy en Matices pretendemos explicarle principalmente qué es el sínodo más bien, y hacia dónde camina la Iglesia Católica, ofreciéndole diversos tonos. Diferentes colores, diferentes visiones, blancos y negros. 1:44, les voy a presentar a nuestro invitado. Está con nosotros el padre Ronnie Solano. Él es sacerdote y vocero, en este caso, de la Conferencia Episcopal. Padre, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación y un saludo muy especial para todas las personas que a través de medios de comunicación pues ven y escuchan este programa. Padre Ronnie, gracias de verdad por un tema tan importante, ayudarnos a aclararlo. Empecemos desde lo más básico. ¿Qué es un sínodo de obispos y cuándo se convoca un sínodo? Sí, un sínodo de obispos podríamos definirlo de manera muy sencilla, empezando por la etimología de la palabra sínodo, que significa caminar juntos. En este caso, ¿quiénes son los que caminan juntos? El Santo Padre, el Papa, ¿verdad?, de Francisco, en este caso, que convoca a diferentes representantes de la Iglesia de todo el mundo, ¿verdad?, para que con él, congregados, caminen juntos para reflexionar sobre un tema importante para la pastoral en la Iglesia. Hay decisiones, padre, que puede tomar el Papa solo
digamos, el Papa Francisco solo puede tomar decisiones, pero hay otras que no la toma el Papa solo, a veces lo toma el Colegio Cardenalicio también, y le pregunto también qué decisiones puede tomar vinculantes un sínodo. Sí, vamos a ver, lo que creemos en la Iglesia es que el Papa tiene infalibilidad, es decir, él puede pronunciarse de frente a temas, ¿verdad?, a dogmas que tienen que ver con la fe y las costumbres, ¿no? En este sentido, el Papa puede pronunciarse, ciertamente, ¿verdad?, a nivel dogmático. En el caso del sínodo, como decía anteriormente, es para hablar, para reflexionar profundamente sobre un tema de interés en la pastoral de la Iglesia. Imagínense, en este caso, el tema de familia, sobre todo en estos tiempos, y el sínodo es consultivo, ¿verdad? El sínodo no tiene para nada ni la misión, ni la tarea, ni la idea de cambiar nada a nivel de la doctrina de la Iglesia, ¿verdad? Es decir, en este sentido no es una actividad dogmática, por decirlo de algún modo, sino más bien consultiva de frente a un tema importante, y es, como digo, es consultivo, es decir, por eso el Papa dice claramente, hay que entender que el sínodo es caminar juntos, y en ese sentido es muy importante que todos digan lo que están pensando con respecto al tema de la familia, porque ha dicho el Papa muy lindo en el discurso de inauguración de este sínodo, porque el Papa quiere saber qué está pensando la Iglesia en todas las partes del mundo con respecto a los temas que ahí se están abordando. Padre, para ir desgranando este tema, ¿por qué obispos y no cardenales? Es que los cardenales son obispos. Okay. Entonces, vamos a ver. Pero no todos los obispos son cardenales. Exactamente, no todos los obispos son cardenales. Entonces, 253 personas, si no me equivoco, estuvieron en este sínodo. El Santo Padre, obviamente, ¿verdad? Aunque ha quedado muy claro que su participación en el sínodo ha sido muy silenciosa, él ha querido intervenir poco o casi nada. ¿Con qué fin? Con el fin de que todos los que están participando en el sínodo hablen con toda libertad. Ha dicho el Papa, no se pueden callar nada, ¿verdad? Luego del Papa, todos los que están a cargo de diferentes, podríamos decir, oficios importantes en el Vaticano. Por ejemplo, hay consejos pontificios, pues los cardenales responsables de estos consejos o obispos responsables de estos consejos. Después, hay un obispo que representa a su, podríamos decir, a una conferencia episcopal. Entonces, en el sistema de la Iglesia, ¿verdad?, todas las iglesias están congregadas en conferencias episcopales. Entonces, en el caso del sínodo, de esta primera parte del sínodo que llamamos asamblea extraordinaria, por derecho le correspondía asistir al presidente de toda conferencia episcopal del mundo, de cualquier iglesia del mundo. En la división administrativa de la Iglesia hay que recordar que el Papa Francisco es obispo de Roma. Además, las conferencias episcopales tal vez no sea, digamos, un término exacto, pero para entenderlo mejor, son como países en los que está dividido. Vamos a ver, en el caso de Costa Rica, que es un país chiquito y que tenemos pocas diócesis, existe una sola conferencia episcopal con un único presidente de conferencia, que en este caso el que está en turno es Monseñor Óscar Fernández, que además es el obispo de Punta Arenas, pero hay otros países que son muy grandes, ¿verdad? Pensemos en Brasil, ¿verdad? Y entonces en este caso no hay una sola conferencia episcopal, sino hay varias conferencias episcopales. En este caso, pues igual, iría el presidente de cada conferencia. Y entonces es una asamblea extraordinaria, usted dijo que tiene carácter consultivo. A esto me imagino yo que es, si el Papa quiere saber la opinión, decía usted, de la Iglesia, porque los obispos representan las iglesias, claro, entendiéndolas como un conjunto de personas en cada uno de los... Sí. Ahora, es muy importante también comprender que además de los obispos, también ahí estuvieron 14 matrimonios presentes, que también trabajaron, que también votaron, que también fueron consultados y dijeron lo que pensaban con respecto a los diferentes temas que se trabajaron, y algunos sacerdotes y laicos expertos en temas de familia. ¿Cómo escogen a los matrimonios que participan? Porque supongo que son matrimonios
tradicionales como entiende matrimonio la Iglesia Católica. Es muy importante comprender que para cada sínodo hay una secretaría del sínodo. Entonces, la Secretaría del Sínodo es la que tiene el oficio, ¿verdad? Lógicamente con la aprobación del Santo Padre y de las autoridades pertinentes de escoger, en este caso, tanto los matrimonios como los sacerdotes y laicos especialistas en tema de familia. Y sí, ciertamente, hasta donde yo tengo entendido, ¿verdad?, eran matrimonios sacramentales. Bueno, en este momento parece que estamos fuera del aire en el Valle Central, pero me imagino que también nos están escuchando en repetidoras. Sí, y por internet. Es que vamos a ofrecerles disculpas. Hay un problema con fluido eléctrico en el volcán Irazú y eso es un detalle técnico, pero la señal que ustedes reciben en sus aparatos de radio viaja de la siguiente manera: de Monumental sale una señal hacia el volcán Irazú y el volcán Irazú la distribuye en el territorio nacional. Entonces, cuando tenemos un problema de fluido eléctrico podemos perder la recepción en alguna de las partes del país. En este instante estamos presentando problemas, interrupciones cortas, no es que quedamos completamente afuera. En el Valle Central ya estamos otra vez al 100%. Si usted nos está escuchando por internet, ahí no tiene problema de nada sobre la señal, y si nos está viendo en la noche en Canal 2 tampoco tiene problema con la señal. Le recordamos que estamos en tiempo real tuiteando lo que el padre Ronnie nos está explicando, así es que si usted tiene alguna duda, bienvenida sea a través de las redes sociales, Isabel. Ok, perfecto. A mí me llama la atención que al menos con este sínodo hay temas relacionados a familia. En este caso, ¿cómo es que se escogen los temas en torno a cuáles va a rondar el sínodo? Sí, creo que es importante explicar un poquito cuál ha sido la trayectoria en el caso de este sínodo. El Papa Francisco ha considerado que lógicamente que este tema de la familia y la evangelización de la familia está en el corazón de la Iglesia. Es un tema sumamente importante y por eso en este caso, en el sínodo de los obispos, el Papa ha querido, por así decirlo, plantear su organización a través de dos momentos. El primer momento fue esta asamblea extraordinaria de los obispos. Y el segundo momento va a ser, si Dios quiere, el próximo año, del 4 de octubre al 25 de octubre del año 2015, en la asamblea ordinaria de los obispos. Si se quiere, tal vez para explicarlo mejor, el sínodo pudo haberse hecho solo en la asamblea ordinaria, pero pensando el Santo Padre que es un tema muy delicado, sensible, que hay que abordar debidamente, entonces, ¿qué decide? Decide convocar a asamblea extraordinaria. En esta asamblea extraordinaria, ¿qué es lo que se ha hecho? Plantear los desafíos. ¿Cómo está la familia en el mundo actual? La familia cristiana y toda familia. Y si Dios quiere, el próximo año, ¿verdad?, será entonces ya descubiertos, por decir de algún modo, planteados concretamente los desafíos. Ahora pensamos cuál es la atención adecuada que pastoralmente la Iglesia debe brindar a la familia. De hecho, bien dicen ustedes, la primera parte que ya pasó claro, plantea los desafíos y retos de la familia moderna en la pastoral de la Iglesia. La segunda parte, no sé si, me imagino que ustedes ya tienen información, habla más bien sobre la vocación y la misión de la familia en el mundo actual. Ven, entonces ya es un planteamiento más de acompañamiento pastoral. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha surgido de la primera parte del sínodo? Un documento que se llama Relatio Synodi, más fácil, relación del sínodo, relato del sínodo, ¿verdad? Que va a ser el documento base para trabajo, si Dios quiere, el año entrante. Pero ojo a esto que es muy importante. El documento, además de que ya ha sido publicado, por ahora nada más en italiano, pero este documento va a mandarse otra vez a todas las conferencias episcopales del mundo para que obispo, sacerdotes y laicos opinen sobre el documento, lo revisen, agreguen, señalen, etcétera, ¿verdad? Entonces esto es muy importante, ¿verdad? Porque si algo ha pretendido el Papa Francisco, especialmente en este sínodo, es que haya mucha consulta. De hecho, ustedes ahora me preguntaban cómo la Iglesia definió los temas que iba a consultar en
en este sínodo que ha pasado, en esta primera parte del sínodo. Entonces fíjense ustedes que lo primero que hizo la Secretaría del sínodo, orientados claro por el Papa, fue mandar un cuestionario a todas las conferencias del mundo y a cuanta persona lo quisiera contestar, porque estuvo hasta en redes y etcétera, ¿verdad? Sobre preguntas concretas en temas de familia. Esto lo recoge la Secretaría del Sínodo y hizo un instrumento que se llama Instrumentum Laboris, instrumento para el trabajo, que fue el primer instrumento que usaron los padres sinodales, que llamamos la primera semana del sínodo, del trabajo que se hizo con los relatos, con lo que la gente presentó en el sínodo, basado en los temas de ese instrumento laboris. Salió un documento que es, por decirlo así, se llamaba Relato después de las disertaciones, para no mencionarlo en latín, que es un poco complicado y se entiende menos. Y con ese relato después de las disertaciones que salió de la primera semana del sínodo, se trabaja en el sínodo ahora a través de círculos menores que llamamos grupitos, por idiomas. Es muy simpático. 3 grupos en idioma francés, 3 grupos en idioma inglés, 3 grupos en idioma italiano y 2 grupos de lengua hispana. ¿Ven? Esos son los círculos menores. Con todas las apreciaciones de los círculos menores se redactó, 4 personas tuvieron la tarea de redactar, 2 cardenales, 2 obispos y un sacerdote, 5. Entonces, relatan la Relatio Synodi, que ya es el documento que tenemos ahora, que fue votado el último día del sínodo, que fue dado al Santo Padre y que el Santo Padre pidió que se publicara. Sí, a mí me llama mucho la atención, obviamente, la Iglesia refleja siempre, en algún momento, la personalidad y el pensamiento de su Papa, ¿verdad? Por ejemplo, el Papa Benedicto era un filósofo absoluto, digamos. Un teólogo, más que un filósofo, un teólogo. Teólogo. Cuando uno leía al Papa Benedicto, había que ser muy profundo y detenerse, ¿verdad? Para entenderle. Era una persona de verdad. Había que repasar. Sí. Y él era menos carismático, pero no es por un problema, digamos, de su oficio sacerdotal, sino de un problema cultural también. Es alemán, el cardenal Ratzinger. Y el Papa Francisco viene y de alguna manera, padre, genera, por lo menos mediáticamente, una revolución mediática. Una revolución mediática es un Papa que es mucho más directo a la hora de decir las cosas, que plantea retos a su iglesia, a sus cardenales, a sus obispos, y una de las novedades que impactaron fue las consultas que manda, los formularios que manda primero para que se llenen. Si no me falla la memoria, creo que fue en la BBC de Londres o en El País, leí hace meses cómo los países europeos fueron los primeros a mandar sus respuestas, y ahí encontraron una diversidad de opiniones de los europeos, de la ciudadanía y de los obispos. Y después siguió América Latina, que América Latina es un poco más conservadora culturalmente que Europa, aunque no sé cuáles fueron las respuestas de los obispos. Pero bueno, la cosa es que todas las actitudes de lo que un ser humano dice o hace tienen significados, ¿verdad? El Papa llama a una asamblea extraordinaria, es decir, fuera de agenda del sínodo, y esto ya tiene una significancia importante de que el tema de la familia y el tema de la diversidad de las familias es importante para el Papa Francisco. Claro, cómo no. Lo lee así, ¿por qué no había sido? Vamos a ver, es que la pregunta es un poco subjetiva si se la planteo así, porque le iba a decir que por qué otros papas no habían convocado al tema de la familia, pero voy a planteársela diferente. Se nota que para el Papa Francisco el tema de la diversidad familiar es muy importante en este instante, con los retos de la modernidad para la Iglesia. Claro, nada más que hay que recordar que siempre en la Iglesia hay continuidad. Entonces, en realidad, es un tema, el tema de la familia y esta diversidad de familias que usted dice, que ha estado muy presente en el corazón de la Iglesia, especialmente, bueno, desde el Concilio Vaticano II, que estamos hablando de muchos años atrás,
cuando, por ejemplo, en un documento del Concilio Vaticano II que se llama Gaudium et Spes, Gozos y Esperanzas, ¿verdad? Ya se habla digamos, del sacramento del matrimonio, de la vida conyugal, de una manera hermosa y podría decirse muy propositiva. Después recordemos que viene Pablo VI, que fue el que terminó el Concilio Vaticano II, con el tema de la Humanae Vitae, sobre la cuestión del amor de los esposos y la transmisión de la vida y de la fe. 1965. Claro, hablando. Luego viene Juan Pablo II, con la exhortación apostólica Familiares Consorcio. Juan Pablo II en los Familiares Consorcio ya toca directamente el tema de las así llamadas situaciones irregulares, es decir, de aquellas parejas que están unidas de hombre y mujer, claro, y que no están unidas como deberían de estar unidos todos los bautizados. No están casados por la iglesia. Exactamente, casados por la iglesia. Entre ellos los divorciados vueltos a casar. Luego del Papa Juan Pablo II, que hace un gran magisterio sobre familia, porque no solo está la exhortación apostólica, sino que está todo su aporte en el catecismo de la Iglesia Católica, en la Carta a las Familias, etcétera. Viene el Papa Benedicto XVI, que tenemos que considerar que en realidad fue un pontificado muy corto, ¿verdad? Sin embargo, es interesante que el Papa Benedicto XVI es uno de los que más profundiza el tema de los divorciados vueltos a casar y la comunión sacramental, y que tiene expresiones muy bellas hacia ellos, de mucho respeto, de mucha consideración. Lo que pasa es que sí, claro, el Papa Benedicto dice algo que es claro, esto no es un tema difícil no es un tema fácil de resolver. Y es lo que estamos viendo ahora en esta primera parte del sínodo. Estos temas no son fáciles de resolver porque hay una doctrina, porque hay una fe. Entonces, el acompañamiento pastoral que haga la iglesia a los matrimonios sacramentales, a los matrimonios no sacramentales o a las uniones de otro tipo, simple y sencillamente tiene que ser un acompañamiento, si se quiere, que comulgue con la fe que la iglesia profesa. Dentro de los discursos, bueno, el que más se ha resaltado mediáticamente es el que dice el Papa de mostrar compasión ante las uniones homosexuales y las uniones de personas que tienen relaciones extramatrimoniales. ¿Qué desafío puntualmente plantea esto? Porque es lo que en este momento básicamente lo que percibe la población hacia estos temas. Sí, es muy importante digamos, la actitud con que el Papa Francisco asume el resultado de la primera parte del sínodo. Él hace un discurso al final del sínodo y sigue diciendo, está agradecido, todo el mundo ha aportado, todo el mundo ha dicho, queda claro que es un documento que sigue siendo de consulta y de frente al cual no debemos de tentarnos, de dejarnos tentar por dos tentaciones. Él menciona varias, pero dos muy importantes. Una, por el lado así de que todo pase como si nada hubiera pasado, como si no hubiera fe, como si no hubiera doctrina. O el otro lado, que yo lo resumiría con una frase muy costarricense: no hay que ser más papista que el Papa, ¿verdad? Y cerrarse a una iglesia, literalmente, sí, mucha gente la dice, a una iglesia que sin alterar su doctrina puede renovarse en algunos caminos pastorales. Ahí donde está la acogida, donde está la misericordia y está el reto. Porque yo siento que personalmente, a lo que más angustia al Papa es que en la iglesia seamos tan juiciosos y que nos dé tanto por señalar, ¿verdad? Si usted, digamos, lee esto que se llama la Relatio Synodi y ven los numeritos que tienen, que costó más la votación, que no significa que se hayan eliminado, ahí están, tal y como se pusieron, y que costó la votación, que alcanzó la mayoría, pero no la votación ideal. Es muy interesante, por ejemplo, en el punto que se habla, especialmente de las personas con orientación homosexual, que si usted lee este punto, no dice nada que no haya dicho la iglesia antes. Por un lado, que queda claro que la iglesia nunca va a equiparar los matrimonios según el proyecto de Dios con una unión de personas homosexuales, y lo avala incluso lo confirma con un documento ya de la iglesia. Y la otra es, tenemos que atenderlos, porque la iglesia es misericordiosa. Una persona puede tener esta orientación, pero si está bautizada, y aunque no estuviera bautizada, sigue siendo hijo de Dios, hija de Dios. No podemos señalarle, no podemos enjuiciarle. Acerquémoslo, y desde la experiencia de vida que está teniendo,
tratemos de acompañarla. El Evangelio es siempre una propuesta. El Evangelio nadie se le impone. Nosotros no tenemos por qué alejarnos del diálogo con personas de orientación homosexual o con parejas que tienen de parejas de personas homosexuales. No tenemos por qué alejarnos del diálogo. Podemos acercarnos, hablarles de una iglesia que es misericordiosa, y ellos sabrán si aceptan o no aceptan las vías, el camino que la iglesia les ofrece a ellos para seguir viviendo como cristianos. Padre, de hecho, vamos a hacer una pausa en este instante para adentrarnos en lo que contiene el documento de resumen del sínodo, pero yo quiero resumir para ir nosotros entendiendo mejor y las personas que nos están escuchando, para intentar darles un mapa completo de lo que estamos hablando. Nos contaba el padre Ronnie que esta es una asamblea extraordinaria que convoca al Papa Francisco, que reúne a 253 personas entre obispos. Hay que recordar que el Papa es obispo de Roma, los cardenales que también son obispos, y 14 matrimonios, matrimonios tradicionales, como lo entiende la Iglesia Católica, hombre y mujer casados por la Iglesia. Y entonces, dentro de este sínodo, primero analizan las respuestas que mandaron todas las conferencias episcopales a un documento de consulta que había enviado el Vaticano a cada país. Esta es la primera parte. De esta primera parte, digamos que se tabulan, para usar un término de investigación, se tabulan los resultados, se arman grupos de trabajo divididos en idiomas para analizarlo. 5 personas, que si no me falla la memoria eran 2 cardenales, 2 obispos y un sacerdote, redactan, digamos, una propuesta de trabajo que entiendo que, y ahorita lo vamos a ver, llega a 64 puntos, son 64 puntos. 62 puntos. 62, y cada uno de los 62 es sometido a votación en la última parte del sínodo. Son las 2:07, vamos a la pausa comercial. Les recordamos que pueden plantearnos sus consultas, hay mucha participación en redes sociales esta tarde, a través de @monumentalcr en Twitter, a través de Noticias Monumental en Facebook. Nos decía Adolfo, ¿de qué me perdí? Porque entró tarde Matices. Hoy empezamos a la 1:30 porque a las 3 juega Costa Rica-Martinica en mayor, la selección mayor femenina para el Mundial de Canadá. Son las 2:07, vamos a la pausa y regresamos. Porque la realidad tiene muchos tonos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Dos con 14 minutos de la tarde, estamos en Matices hablando del sínodo de obispos, junto con el padre Ronnie Solano, vocero de la Conferencia Episcopal, para este tema, para tratar no solo vamos a ver, no solo las conclusiones, sino para aprender mucho de lo que pasó en este sínodo. Nos explicaba el padre Ronnie que se mandó una consulta a todas las conferencias episcopales del mundo sobre cómo enfrentar problemas de la modernidad o fenómenos de la modernidad. Se devuelve al Vaticano, se tabulan los resultados, el Papa Francisco llama al sínodo de obispos extraordinario, una asamblea extraordinaria, lo reúne en la primera parte, conocen los resultados de estas consultas que se les mandó a obispos y a la gente, a quien quisiera responder. La segunda parte se forman grupos de trabajo por idiomas. En la tercera parte 5 personas intentan agarrar esas discusiones y hacerlas en un solo documento, como nosotros hacemos si me fuera para una declaración, como se hacen en las reuniones políticas, se hace una declaración con los presidentes, por ejemplo. Entonces se intenta que esa declaración tenga las visiones de todos los grupos de trabajo. Esto es lo que intentó el sínodo, y en este documento de 62 artículos se vota cada uno de ellos, ¿verdad? Y a esto es a lo que vamos a entrar ahora. Tiene un cambio de forma, tiene una novedad de forma, que es que el Papa Francisco dijo: publicamos cómo se vota cada uno, publicamos las discusiones y publicamos el documento. Esto, padre Ronnie, es una novedad en este sínodo. Sí, exactamente. Vamos a ver, es que en realidad, de frente a las diferentes acciones de este tipo que tiene la Iglesia, generalmente se publica todo, ¿verdad?
esto de los trabajos, porque entendemos este no es el primer sínodo que tiene la iglesia, claro. Ya ha tenido otros con diferentes temas, etcétera, y en realidad pues la idea es que se publique todo. En el caso de la Relatio Synodi, recordemos que estamos hablando de un sínodo en dos partes. Entonces el documento que ha salido no puede ser determinante porque tiene que ser de estudio en la asamblea ordinaria. Claro, es en la siguiente fase. Entonces, ciertamente, aunque algunos artículos, especialmente 3, no tienen la mayoría de votos deseada. Digo la mayoría de votos deseada porque eran 2/3 de los votos, del total de votos. Aunque no haya adquirido la mayoría de votos deseada, aún así todo se publica. Todo se publica y todo va a ser consultado, igual como les decía anteriormente. El documento tal como salió después de la redacción de las 5 personas que la tuvieron a cargo, se ha publicado ya y va a ser consultado. De hecho, hablemos de la votación. Son 253 personas reunidas en el sínodo, ¿verdad? Y cada artículo se somete a votación de las 253. ¿Cuándo queda aprobado el artículo? Con 2/3. Con 2/3, originalmente aprobado, nada más que recordemos, vuelvo a repetir, por ser una primera parte, se publica todo. Ok, pero digamos, el documento que se construye, digamos, en el... Exacto. Mi latín es pésimo, pero en el resumen del sínodo... El relato del sínodo. El relato del sínodo son 2/3. Sí, exacto. ¿Verdad? Y cuando dicen una votación, ¿cuál fue el término que usó, padre? La votación mayoría. Deseable. Sí, ¿Qué significa? Porque deseable son 2/3. Exacto, son 2/3. Lo que yo quería decir es que es muy interesante porque los 3 números que no obtuvieron la votación deseada, que son 2/3, que son 2/3, a pesar de eso se alcanzaron la mayoría de los votos de los presentes. Ok, entonces eran 62 artículos, pero hay que ser sinceros, hay 3 que generaban toda la atención mundial, que era, dos más, pero tenía que ver con las uniones de hecho, digamos, con la gente que vive junta, como pareja, pero no está casada. Específicamente los divorciados vueltos a casar. Ok, los divorciados vueltos a casar. Y aquí voy a hacer una aclaración que lo habíamos entendido en un programa anterior. ¿Por qué divorciados vueltos a casar? Porque si yo no le entendí mal al padre Sixto Varela la vez pasada y al obispo de Alajuela, Monseñor Ángel San Casimiro, son las personas divorciadas vueltas a casar las que no pueden comulgar. No los divorciados, sino los divorciados vueltos, los divorciados que no tengan pareja. Claro, exacto, y de hecho aquí en la Relatio Synodi se habla de los que se divorciaron y no se casaron de nuevo, y ahí dice que nosotros tenemos que acompañarlos en la iglesia porque el divorcio siempre causa dolor. Sí. Y porque hay personas que al quedarse solas tienen que enfrentar situaciones muy difíciles. Pensemos especialmente en la mujer. Esto que voy a decir no es una reflexión piadosa, está determinado hasta científicamente. El divorcio causa pobreza, y generalmente las víctimas de esa pobreza causada por el divorcio son las mujeres y los hijos. Entonces, de frente a estas situaciones, además de lo que puede significar para una persona la soledad, ¿verdad? En el sentido de ya no tener una pareja, de frente a estas situaciones, y en esto sí quedó muy claro, la iglesia tiene que brindar un buen acompañamiento. Entonces, la gente divorciada sí puede comulgar. La gente divorciada que se queda sin pareja y que no va a asumir pareja puede comulgar, exactamente. Sí. Que además, oficialmente se dice los divorciados vueltos a casar, ¿verdad? Pues que se entiende casar porque ya no se podrían casar por la iglesia, tendrían que casarse por la vía legal. Pero en realidad es cualquier divorciado que tenga pareja, no necesariamente que haya estado exactamente, que viva bajo el mismo techo con una pareja. Eso que usted está diciendo es muy importante. Hay muchos que por una idea ahí de que casarse civil es lo mismo que nada, cosa que la iglesia comparte, deciden no casarse civilmente, sino que vivir comunión de hecho ahí y punto, ¿no? Para decirlo con todas las palabras, son los divorciados que después de divorciados tienen relaciones sexuales con otra persona. Que viven bajo el mismo techo, pero no es lo mismo. Aunque no tengan relaciones sexuales. Vamos a ver, vamos a explicarlo. Una persona se divorció. Sí. Y pensemos que tiene un noviazgo. Ajá. Okay. Y si en ese noviazgo no hay intimidad sexogenital, puede comulgar. Puede comulgar. Claro. Si en ese noviazgo no hay intimidad sexogenital. Ahora, si esta persona, vamos a verlo así, el ejemplo suena un poquito burdo, no sé, pero si en ese noviazgo de pronto hay una intimidad, pero esa no es la intención, no es estar siempre en lo mismo, puede confesarse y seguir comulgando.
bajo el título, el paragüitas de noviazgo. Otra cosa es cuando usted decide, ya teniendo un compromiso sacramental anterior, unirse con una persona y formar con esa persona lo que podríamos decir un matrimonio, ¿verdad? Bajo un mismo techo, hacer familia nueva. Entonces esto agrupa, bajo esa explicación, a dos grupos de personas. Bueno, a tres. Los divorciados que se quedan sin pareja pueden comulgar sin problema. Exacto. Los divorciados que tienen una relación con alguien, aunque no estén casados, pero tienen relaciones sexuales, no pueden comulgar si lo hacen de forma sostenida. Sí, exacto. Y si lo hicieran, pues que se confiesen y manifiesten un sentimiento de arrepentimiento y todas estas cosas. Y los que se casan civilmente, aunque no tengan relaciones, bueno, aunque sería casi impensable que no tengan relaciones, pero si hay divorciados vueltos a casar, solo por el hecho de volverse a casar civilmente, no pueden comulgar. Exacto. Lo que sí usted acaba de mencionar sin querer queriendo es una posibilidad acabas de mencionar algo, ¿sí? Que sí la iglesia permite para los divorciados vueltos a casar para que puedan volver a comulgar. Lo que dice la iglesia es, lógicamente, no es una cuestión de exigir la voluntad, pero es una propuesta que la iglesia hace a los divorciados vueltos a casar que quieran volver a comulgar, confesarse, volver a comulgar. La propuesta es, pueden incluso vivir bajo el mismo techo, pero no tener intimidad conyugal. Pero es muy complicado. Pues vieras que hay algunas parejas que asumen el sacrificio. Claro, pero hay otras. Pero recordemos, vamos a ver, porque es muy importante, tampoco, aún así, desde lo que vemos desde la fe de la iglesia, familiares consorcio en adelante, la iglesia le dice a los divorciados vueltos a casar, ustedes siguen siendo hijos de la iglesia, ustedes no han renunciado al sacramento del bautismo, no han renunciado a la fe. Lamentablemente, por la situación que tienen como cónyuges que contradice el sacramento del matrimonio, no pueden acercarse a los sacramentos, pero si quieren volverse a acercar a los sacramentos, se asumen esta condición bajo la guía espiritual de un sacerdote, lo podrían hacer. Padre, yo supongo que todo esto lo analizó el sínodo. Pero bueno, hay dos posibilidades. Además, recuerdo del programa anterior con Monseñor San Casimiro que hay parejas, por ejemplo, el hombre, bueno, se divorcia, un hombre, se vuelve a casar con una señora, no puede comulgar, pero resulta que su esposa tiene una enfermedad que le imposibilita tener relaciones sexuales. Exacto. Eso los habilita nuevamente a comulgar. Porque ya no tienen intimidad. Y la otra es la gente que no propició el divorcio, que supongo que es un tema complejo también, pero hay un hombre y una mujer. Y yo soy hombre, así que voy a recargar sobre nosotros esta frase, y no es por nada sexista. El hombre fue infiel, ¿verdad? O menos radical. El hombre le pegaba a la mujer. Y resulta que la violencia llega a tal grado que se divorcian, propiciado por la violencia del hombre, ¿verdad? Se divorcian los dos, se vuelve a casar el hombre y se vuelve a casar la mujer. El hombre fue quien propició el divorcio con sus actos. El culpable, digamos, el culpable, sí, el culpable del divorcio, se vuelve a casar. La mujer no fue culpable, fue víctima, digamos, de las circunstancias del otro, pero ella se vuelve a casar porque no quiere estar sola, por ejemplo, o porque tiene un proyecto de vida diferente, o porque, no sé, cualquier cosa. Pero esa mujer está imposibilitada a comulgar, aunque no haya propiciado el divorcio. Este es un tema delicado, ¿verdad? Porque es doloroso, usted no lo recordaba fuera del micrófono, lo había dicho el Papa Benedicto. Es doloroso porque uno podría ver, desde la mirada menos eclesiástica, digamos, una injusticia con la mujer que no puede comulgar. Esto fue parte de los temas que se analizaron, padre, porque es muy delicado esto. Exacto. De hecho, es uno de los números que no alcanzó la votación deseada, ¿verdad? Vamos a ver. En el tema con respecto a la comunión de los divorciados vueltos a casar, en el sínodo hay dos líneas. Una línea que es mantener la praxis que se ha mantenido al respecto hasta el momento, por salvaguardar, ¿verdad?, la dignidad del sacramento del matrimonio y la indisolubilidad del mismo. La otra línea es que, y es muy interesante porque se dice así, no a todos, ¿verdad? O sea, no a todos los casos, sino analizar bien esas situaciones donde, como dice usted, hay personas que llegaron a esta situación no por su voluntad, sino porque de alguna manera fueron inducidas a esto, y pues
tratando de ser más justos, ¿verdad? Pues buscar una vía, un camino penitencial para que este tipo de personas pudieran volver a comulgar, ¿verdad? Y a confesarse estas cosas. Ese es uno de los puntos que no alcanzó la mayoría de los votos deseados, que decimos, si no me equivoco es el 53. Bueno, pero a pesar de todo, ¿verdad? Ahí quedó. Ahí está y se seguirá consultando. Aquí en el sínodo se habla de una reflexión muy profunda, o sea, hay que seguir reflexionando mucho esto. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, la situación es cómo permitir, digamos, cómo cambiar una praxis en la iglesia con respecto a esta situación sin alterar, sin afectar la doctrina, la fe que tiene la iglesia sobre el sacramento y la indisolubilidad del sacramento del matrimonio, ¿verdad? Entonces ciertamente es un tema complejo, profundo. Yo digo que es un tema sensible y delicado. Sensible, ¿por qué? Porque el Papa Benedicto decía, y lo que usted decía ahora, de todos tenemos cerca gente que tiene ya esta situación y que nos duele, porque hay gente que de verdad que sufre porque no puede comulgar. Y por otro lado delicada por lo que hablamos con respecto a la fe de la iglesia. ¿Qué pasa con estas parejas que no son divorciados pero que viven en unión civil o en unión de hecho? Los que sí podrían casarse por la iglesia. Exactamente. Sí, ahí también la iglesia nos llama a acercarnos a ellos, primero a tratarlos como personas con las realidades existenciales que tienen, y después de una adecuada atención, pues ofrecerles la posibilidad del sacramento del matrimonio. Nunca imponer, ¿verdad? Hay personas que a veces piensan que lo que hay que hacer es casar a todo mundo. Sí. Y eso es un error. Que se case que tiene fe, que se case que está preparado. Hay parejitas que digamos son uniones libres y tal vez tienen hasta ciertos años de estar en unión libre y tienen situaciones que es mejor que resuelvan primero antes de asumir el sacramento del matrimonio, y que si todavía no se pueden casar, que no se sientan lejanas de la iglesia, pues ahí está la iglesia que les acompaña, les aconseja, pero como dice la palabra, hay un momento para cada cosa. Sí. En este caso también hay restricción para la comunión. Sí, claro. Sí, digamos, si las personas que no están casadas. Es que lo que se dice de la fe es que la manera válida, ¿verdad? De cómo dos bautizados, hombre y mujer, tienen que estar unidos, casados, es el sacramento del matrimonio. Padre, ¿qué pasa? Porque yo conozco casos de gente divorciada de cualquiera de los dos lados que simplemente va y comulga después. Porque antes, digamos, en la Costa Rica más de 1800, por ejemplo, los sacerdotes de la comunidad normalmente conocían a toda la comunidad. Claro. Entonces sabía quién está divorciado, claro, quién está, ¿verdad? Claro. Ahora no, ahora usted llega a una iglesia, a un templo grande y sobre todo en las parroquias urbanas. Sí, exactamente. Sí. Y el padre conocerá a la mitad, el 10% de la iglesia. Sí. Entonces hay gente. Puede que en una iglesia les excomulgaron y en la otra de ahí va claro, ¿verdad? Puede ir a una misa y comulga. ¿Qué pasa con esas personas divorciadas que no, en teoría no podrían comulgar y comulgan? Sí, primero, aunque si yo soy sacerdote, estoy celebrando la misa, voy a dar la comunión, y cualquier persona que se ponga a pie para recibir la comunión, yo no se la puedo negar, aunque sepa objetivamente la situación en la que esté. O sea, yo no puedo juzgar en ese momento a nadie. Aunque usted sepa que es divorciado el que viene caminando, exacto, no puede negarle la comunión. Exacto, ya la persona ante Dios tendrá que dar sus razones, sus motivaciones, etcétera. ¿Qué pasa con la persona? Para eso tendrá una respuesta el Señor en su infinita misericordia, ¿verdad? Yo sí les voy a decir algo que es muy importante, que todos tenemos que entender. La iglesia nunca canoniza para el infierno. ¿Me explico? Sí. Es decir, no es deber de la iglesia condenar. Hay situaciones objetivas de pecado a las que tenemos que tener mucho cuidado, y que la iglesia convoca a la conversión, ¿verdad? Pero a la hora de las horas, la conversión es una respuesta personal de la persona en cuanto se encuentra con Cristo, y esa persona será la que en última instancia pues tendrá ese juicio de misericordia con Dios cuando parta de este mundo al cielo. Padre, este tema toca fibras, claro, ¿verdad? Muchas. Dice Agustín Ruiz, y no es la primera vez, Agustín, que nos estás escuchando, que escucho esta pregunta, se la habían planteado en los programas anteriores al padre Sixto Varela y a Monseñor Ángel San Casimiro. La pregunta es: ¿qué sabe un cura de estar casado? Yo lo voy a hacer menos directo, porque
En el sínodo había obispos, había cardenales, estaba el papa y había matrimonios convencionales, digamos. Y laicos también. Y laicos, pero no había gente que viera la fe desde posiciones diversas. ¿No les faltó ese punto de vista? Lo que pasa es que recuerde que hay una consulta general donde todo el mundo pudo responder. Entonces, por ejemplo, en el caso mío como secretario de la Comisión Nacional de Pastoral Familiar, me tocó la distribución del documento a las diferentes diócesis del país, más específicamente a las comisiones nacionales que llamamos de pastoral familiar, a los sacerdotes encargados y a los señores obispos. Dentro de muchas comisiones de pastoral familiar, no solo diocesanas, sino también parroquiales, hay parejas que están en situación irregular, o sea, divorciados vueltos a casar. Ajá. De hecho, en la arquidiócesis, que es la parte que más me tocaba a mí, ¿verdad? La pregunta con respecto a la comunión de los divorciados vueltos a casar, me preocupé de que la respondieran sobre todo personas que están en la iglesia y que ven esta situación. Entonces, aunque tal vez no hubiera una pareja, por decirlo así, un matrimonio, divorciados vueltos a casar ahí presente, hay sí toda una posibilidad de participar en el sínodo a través de los instrumentos de consulta anteriores. Es más sencillo tener que respondieran en la comisión, digo, por las vías formales, es más fácil que respondieran los divorciados vueltos a casar que parejas homosexuales, que normalmente, por lo menos yo pienso que es difícil que integren las pastorales familiares. Claro, eso sí estamos absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que, digamos, el tema de los matrimonios de divorciados vueltos a casar distan mucho de la situación, claro, de las parejas de homosexuales, porque digamos, ve que cuando la iglesia habla en su doctrina y esto, aunque reconoce la limitación de los divorciados vueltos a casar, nunca ha dicho que están, fuera de la iglesia, o que aquella situación en medio de la irregularidad puede alcanzar un estilo de vida cristiano. De hecho, en un documento del Papa Benedicto que se llamaba Sacramentum Caritatis, él decía claramente que se entienda, que se comprenda que a pesar de su situación, ellos pueden asumir el estilo de vida cristiano. Ahora, con el tema de las personas con orientación homosexual, hay que distinguir dos puntos muy importantes. Uno, la persona como tal, es decir, la persona con orientación homosexual, sea varón o mujer. Y otro, el tema de las parejas entre personas del mismo sexo. Sí. ¿Por qué? Porque con respecto a la persona con orientación homosexual, miren, la iglesia desde hace tiempo se ha expresado, empezando por el catecismo de la Iglesia Católica, que mire, tiene 3 numeritos con respecto al tema de la homosexualidad, pero bien claros. ¿Y qué dice la iglesia desde entonces? La iglesia dice, son personas, ¿verdad?, a las que hemos de respetar en su integridad. Dice claramente, es una situación complicada porque ni la misma ciencia se ha puesto de acuerdo de cuál es el origen de la homosexualidad en las personas, aunque la iglesia sí ha descartado por por aportes de la ciencia que sea una cuestión genética, y esto lo ve más como una cuestión de escogencia. No de escogencia, sino de influencia del ambiente social que rodea a la persona, por la familia, por los amigos, por lo que sea. Y dice que no lo debemos de discriminar, no lo debemos señalar, e invita el catecismo de la Iglesia Católica de los años 80 a estas personas, sí, claro, ¿verdad?, a vivir como cristianos en la castidad. Porque lo que considera la iglesia inadecuado, es decir, lo que considera la iglesia como un acto desordenado, así se dice en los documentos de la iglesia, son los actos sexogenitales entre personas del mismo sexo, no la orientación. Es decir, la orientación la considera que no es natural, pero considera que una persona con esta orientación, a pesar de, perfectamente puede llevar un estilo de vida cristiano, un estilo de vida cristiano sí adecuado. Para los seglares, ser homosexual no es pecado. Tener relaciones sexuales no es pecado. Tener relaciones sexuales con una persona del mismo sexo es pecado. Esto sí, esa es la diferencia. Bajo este principio, digamos, podría perfectamente, por ejemplo, haber sacerdotes con orientación homosexual que vivan en castidad. Eso no le impediría ser sacerdote. Exacto.
Sin embargo, hay que decirlo claramente, Dios sabrá por qué tomaron esta determinación, pero sí, después de que vinieron todos los escándalos de abusos de personas menores de edad por parte de sacerdotes y estas cosas, sí la Iglesia se ha declarado como mucho más celosa, ¿sí?, de permitir personas con orientación homosexual a la formación para la vida sacerdotal. Pero no puede negarse a ordenarla, ¿o sí, padre? Eso lo determina la Iglesia, ¿verdad? No, pero digamos, ¿sí se puede negar la ordenación a alguien? Sí, no, es decir, la única condición no es ser homosexual o no, o sea, hay muchas razones por las cuales, en este caso, sobre todo si es una orientación, podríamos decir, desordenada, desde el punto de vista de la Iglesia, que significa que es una persona que tiene esa orientación homosexual, pero que no la va a controlar en su vida. Pero qué complicado, porque entonces resulta que hay un aspirante a ser sacerdote, ¿verdad?, que puede vivir en castidad absolutamente, pero se nota, digamos, en sus gestos que podría tener orientación homosexual, aunque no tenga relaciones sexuales con nadie. Después de todos estos problemas de abusos y todo esto, entonces la Iglesia es más celosa con filtrarlos. Sí, nada más que vamos a ver, no es una cuestión así como una cacería de brujas, no se trata de eso. Lo que la Iglesia, cuando habló de ser más celosa, significa que los aspirantes a la vida sacerdotal van a tener un acompañamiento mucho más cercano de parte de los padres formadores, ¿verdad? Uh-huh. Para ayudarlos, para ayudar a discernir su personalidad, su identidad sexual y todo lo demás, de tal modo de que ya en la vida sacerdotal, ¿verdad?, ellos puedan manejar adecuadamente su afectividad sexual. ¿Por qué? Porque hay que ser sinceros, no se trata solo de un problema de homosexualidad. Es decir, una persona también heterosexual que aspira a la vida sacerdotal tiene que ser muy ordenada en su afectividad sexual, porque también si no, ya después en la vida del ministerio, por lo que significa el sacerdocio desde el punto de vista del celibato, uh-huh, también podría cometer errores. Pero igual los heterosexuales. Eso es lo que estoy diciendo. Uh-huh. Eso es lo que estoy diciendo, que digamos, el acompañamiento ahora, digamos, para los futuros sacerdotes, para los muchachos que están en el seminario, es un acompañamiento debido y adecuado para que tengan un equilibrio sexual afectivo adecuado para asumir el celibato en el sacerdocio. Vamos a la pausa, okay, y regresamos con la última parte para hablar de los dos artículos que generaron mayor atención y qué decidió el sínodo sobre este tema, que hay que ser claro, qué decidió el sínodo integrar en el documento que no es vinculante. 2:31. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro arte final. Con 45, nos quedan 6 minutos para adentrarnos en qué decidió el sínodo integrar en el documento sobre los dos puntos más polémicos. Aquí hay una duda en relación al documento, porque se dice que no es vinculante, pero sí es consultivo. En este caso, ¿qué quiere decir con esto? Sí, lo que queremos decir es que todavía el sínodo no ha pronunciado la última palabra. Uh-huh. Vamos a ver, ¿qué es generalmente lo que pasa después de un sínodo? Cuando ya hay conclusiones definitivas, que el Santo Padre redacta lo que llamamos una exhortación apostólica post-sinodal. Allá me imagino yo, no sé, por el 2016, entonces vamos a tener, después de la segunda parte del sínodo, una exhortación apostólica post-sinodal sobre el tema de familia, que será de orientaciones pastorales, que sí van a ser entonces vinculantes para toda la Iglesia. ¿Qué significa esto? Que todos los pastores de la Iglesia, laicos, fieles laicos, y como dicen estos documentos, y toda persona de buena voluntad debe de asumir esto y aplicarlo, que serían grandes orientaciones pastorales. Lo que decidieron los obispos de estos dos puntos, padre, usted que tiene los números ahí a mano de la votación. Uno, en el tema de los divorciados, vueltos a casar, se decidió que no pueden comulgar, pero
¿cómo estuvo esa votación? Vamos a ver, porque hay que tener mucho cuidado. En realidad lo que se votó fue un número, ¿verdad? Que con respecto a los divorciados vueltos a casar tiene dos aspectos, ¿verdad? Perdón. No se preocupe. En el caso bueno, sí, dos aspectos, digo. Entonces, ¿qué es lo que dice el número 52? Dice, por un lado, en el sínodo hay padres sinodales que dicen debemos de mantener la praxis de la iglesia con respecto a los divorciados vueltos a casar para salvaguardar, para seguir defendiendo la integralidad del sacramento del matrimonio, la indisolubilidad, sobre todo, que es un aspecto que se defiende mucho. Y dice, pero también hay otros que han expresado, o se han expresado, ¿verdad?, por una acogida no generalizada a la mesa eucarística, de algunas situaciones particulares, con condiciones bien precisas, sobre todo cuando se trata de casos irreversibles y ligados a obligaciones morales hacia los hijos que sufrirían sufrimientos injustos. Así está. Sí, traducido del italiano. Sí, exactamente. Entonces, ves, es un punto que está dividido. Okay. Una parte que dice, sigamos como estamos, y la otra dice, podríamos pensar en una alternativa. El número 52 alcanza 104 puntos a favor, por decirlo. Votos, ajá. 74 en contra. Entonces, no está la votación, que digo yo, la votación deseada, pero sin embargo tiene la mayoría. Tiene una mayoría. Eso es en el tema de los divorciados vueltos a casar. Claro, es de entender, si ya sabíamos de por sí que en el sínodo estaban estas dos corrientes, pues es lógico pensar que unos dirían que sí, otros que no. Además, el mismo número, vean ustedes que tiene las dos partes. Entonces, no es concluyente, es decir, hay dos posiciones. Y está dentro del documento de consulta y se seguirá consultando. Sí. Aunque tenemos que decir, el tema es delicado, es difícil, y por eso se llama a una reflexión muy profunda. Es interesante, si me lo permiten, porque aquí estoy yo lleno de papeles por todo lado, que en el mensaje final del sínodo, no el del Papa, sino el de los padres sinodales, se hable de que en miras, ¿verdad?, al deseo de acercarnos a las personas y a las situaciones familiares donde hay sufrimiento, pues no se ha dejado de pensar en estas personas. Dice así, si me permiten, dice, la cima que recoge y unifica todos los hilos de la comunión con Dios y con el prójimo es la Eucaristía dominical, cuando con toda la iglesia, la familia se sienta a la mesa con el Señor. Él se entrega a todos nosotros, peregrinos en la historia, hacia la meta del encuentro último, cuando Cristo será todo en todos. Por eso, en la primera etapa de nuestro camino sinodal, hemos reflexionado sobre el acompañamiento pastoral y sobre el acceso a los sacramentos de los divorciados sin nueva unión. Padre, y en el último minuto que nos queda, porque ya viene el partido de la selección femenina, sobre las parejas homosexuales que decidieron los obispos. El punto también que no tuvo la ¿cómo se llama esto? La votación. La votación deseada, sí, que sinceramente no comprendo, salvo que yo haya hecho una mala traducción del asunto. El punto tiene dos aspectos. El primero, de que de ninguna manera en la iglesia vamos nunca a equiparar el matrimonio sacramental o el matrimonio natural con la unión entre personas homosexuales, que eso está claro y es la doctrina de la iglesia. ¿Cuál número es? Perdón. Es el número 53. 53, ok. Sí. Ajá. Y, perdón, y la otra parte que tiene el numerito es que es el 55, perdón. 55, ajá. Sí. Y el otro punto es que, pues simple y sencillamente, tenemos que acercarnos a estas personas con estas tendencias homosexuales, dice así el documento, porque
nuestro deber es que ellos se sientan acogidos con respeto y delicadeza, y dice con respecto a ellos se evitará todo marco de injusticia y discriminación. Como digo, no entiendo por qué no tuvo la mayoría deseada, porque en realidad el número lo que está haciendo es repitiendo lo que la Iglesia siempre ha dicho con respecto a estas personas. En el caso del 55 que dije, 118-62. 118 a favor y 62 en contra. Padre, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto para servirles de este tema y responder las preguntas que tenemos nosotros y los oyentes. Gracias. Ok. Gracias, Isel. Sigue a partir de ese instante Costa Rica-Martinica, mayor femenino, rumbo al Mundial de Canadá. A las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Y a las 8 y 6, partidas hoy, la Liga contra el Cruz Azul. Que vaya bien a la Liga. Los esperamos esta tarde, 2:52. Feliz tarde.